Las bestias legendarias empiezan a tomar su lugar en el meta, y Raikou no es la excepción. Debo admitir que esta es la carta que menos le tenía fe, pero la verdad es que me está sorprendiendo bastante, aunque sigo pensando que está injustificado su nerfeo en la bajada de salud. Pero bueno, sigue siendo una muy buena carta, que junto con el Pokémon adecuado de compañero y los partidarios adecuados, logra hacer un mazo que está bastante bestial y muy fuerte para subir a Master Ball, incluso más allá en esta nueva temporada. Así que quédate hasta el final, que el día de hoy te traigo mi versión del mazo para que subas volando a Master Ball. Esta información vale millones. Pero antes, recuerda que si estás corto en sobres, si piensas recargar para comprar Pokélingotes, hazlo mediante Lootbar. Puedes comprar cualquier pack de la tienda del juego con un descuento de hasta 33% de descuento. Es recarga inmediata, tiene autogestión y su servicio de soporte es súper rápido por si necesitas ayuda. Si se te llega a presentar algún problema, te devuelven tu dinero sin problema. Con tu primera compra, de paso, recibes un cupón de 10% de descuento extra para que te salga aún más barato el pack que vas a comprar. Es la página que yo siempre utilizo para hacer mis recargas. Desde que conozco Lootbar siempre compro por allí, sale muchísimo mejor. Algo que nunca les he mencionado cuando les recomiendo esta página es que tiene un sistema de puntos, digamos de VIP, que mientras más compras te van dando pues puntos que vas ascendiendo de rango, y también tienes unas especies de misiones que la verdad son bastante fáciles de completar, y esos puntos los puedes canjear luego por otros cupones de descuento, lo cual está bastante bien para seguir sacando descuento sobre descuento. Así que te recomiendo que a partir de ahora compres tus Pokélingotes con Lootbar, no te vas a arrepentir. Tienes una guía entera en mi servidor de Discord paso a paso por si necesitas alguna ayuda en recargar, y si compras con Lootbar, muy aparte del descuentazo que tiene esta página, también apoyas indirectamente mi canal y me ayudas a seguir creando eventos para ustedes en mi servidor de Discord, donde solemos hacer eventos mensuales para regalarles Pokélingotes. Como te mencioné anteriormente, el corazón de este mazo o la plantilla son los Pokémon, ya que pienso que Magnesone y Oricorio son los mejores compañeros para Raikou. Raikou como principal soporte del mazo, siendo el predilecto para empezar la partida, y además va a modo kamikaze, ya que probablemente en todas las partidas termine muriendo, no sin antes hacer el tiempo suficiente para tener a Magneson cargado en el campo, quien es nuestra condición de victoria. ¿Acaso no lo viste venir? Sin embargo, yo siento que la clave varía en los partidarios que escojas para acompañar el mazo. En esta ocasión lo jugaremos con doble Helio, para asegurarnos de que vamos a rematar a esa carta que hemos tocado con Raikou. No siempre utilizaremos los dos Helios, pero el punto de llevar doble Helio es asegurarnos de que siempre tendremos esta carta en la mano cuando la necesitemos. Llevamos una hoja para retirar a Raikou, o también para retirar a cualquier Pokémon que empecemos en la zona activa, para meter a Raikou sin perder energías. Llevamos una Venus porque prácticamente en todas las partidas Raikou será debilitado, por lo que dejar con una carta a tu oponente en la mano muchas veces marca la diferencia para ganar la partida. Lilia para curar a Magneson, ya que como dije, Magneson es nuestra condición de victoria, y gracias a esta carta sobreviviría más de 2 turnos que van a ser bastante claves para ganarle a mazos como Espion o Suicune. Finalmente, como carta de aumento de daño, escogí a Giovanni por encima de Rojo, y es que pienso que tiene mucho más escenario donde brillar Giovanni, ya que gracias a Giovanni podemos hacer un ataque letal a cartas no EX como Feromosa o incluso Greninja con capa, y realmente no nos afecta tanto en otros escenarios porque también debilitamos a Suicune. A cambio de todo esto positivo, también tiene un lado más o menos, que sería que no puede debilitar a Giratina de un golpe, ya que este pues va a quedar a 130 y no te va a dar el daño, ¿no? Sin embargo, yo pienso que si estás jugando contra alguien que sabe jugar Dartina, jamás te va a atacar con Giratina sin antes haberle puesto una capa gigante, por lo que si usas Rojo o Giovanni igual no le vas a matar. Yo siento que en el caso de Dartina tienes que aprender a jugar bastante con los partidarios Helio para poder traer a esa Giratina en la zona activa y poderle castigar bastante de esa forma. Finalmente, como objeto tenemos una capa gigante para esa vida extra que siempre viene bien. ¡Está bien! Espero que te guste el mazo del día de hoy. La verdad me pasé todo un día probando esta carta en muchas combinaciones, y de momento este es el resultado que más me ha dado partidas y el que más me ha gustado, así que espero que también te guste. Me encantaría que presiones ese poderoso botón de like para apoyar este video, suscríbete a mi canal si no lo estás, y también te cuento que tengo una comunidad en Discord por si te quieres unir. Aparte de que está muy chido el chat y la gente allí, también voy a empezar a hacer ya la próxima semana eventos donde puedes participar, dinámicas sencillas, y puedes tener la chance de ganar Pokélingotes. Así que bueno, échale un vistazo, quién sabe y de repente encuentras acá tu nueva comunidad favorita, ¿no? Gracias a los miembros del canal por el apoyo extra que me dan, y ahora sí, vámonos a las partidas de hoy, que la verdad están bastante picantes. Ahora sí viene lo chido. Amigos, bienvenidos a las partidas del día de hoy. Bueno, ya a estas alturas se ha popularizado bastante Raikou, debo decirlo. Pero la diferencia es que hay muchas variantes, ¿no? Igual que como empezó Suicune,
Bueno, este no es la misma que yo, obviamente. Quizás ni siquiera es Raikou. Esa tarjeta roja me sirve más de lo que él cree. Hay muchas variantes. Uf, qué buena mano. Muy, muy bien. Ok, esto es Arceus, bien. Ok. Lo malo es que el vato nos va a pegar, pero si logramos matar a Pichu, sería buenardo. O si lo marcamos. O sea, la ventaja que tenemos con estos Pokébabies es que lo podemos marcar con Raikou, con sus 10 de daño. Y ya luego le metemos Cyrus y ya. O sea, que lo que hay que matar aquí es Arceus, ¿no? Doble Pichu. Ok. Una capa aquí estaría buenazo para que no me mate. Pero tiene todo... pero bueno. Dije, tiene toda la pinta de que voy a morir. Pero por lo visto ni tan así, ¿no? Y bueno, lo que le estaba diciendo. Sé que hay varios mazos de Raikou, lo estoy consciente. Pero creo que hay de todo un poco, ¿no? No todas son las mismas versiones, siempre hay variantes. Y bueno, esta es la variante que yo les traigo. No sé si sea mejor o peor. Yo jugué un montón de Raikou el día sábado en la noche. Y este fue el que me gustó más. De hecho, me estaba dando casi por vencido con Raikou. Dije, uy, no está tan bueno como pensaba, pero no. La cosa es encontrar el balance en las cartas. Y bueno, este es el que más me ha ayudado a mí. Aquí vamos a necesitar a Magnesone porque si no podemos perder la partida, ¿eh? Vamos a ver si él retira o algo. Si retira, simplemente tenemos doble helio, ¿sabes? Da igual. Igual lo retira y se caga, ¿no? No. Decide pegar, ok, perfecto. Vamos a hacer esto. Otro Magnemite. Vamos a poner energía Oricorio, carga Voltio. Entonces, bueno, yo creo que este va a ser uno de esos mazos que te tienes que adaptar al meta, ¿no? Tienes que jugarlo bien, conocerlo. Porque el núcleo es o sea, los Pokémon. Y lo que va a variar son en el apartado de partidarios. Le voy a pegar a Oricorio. Ah, bueno, verdad que no le hago daño, XD, ¿no? Ok, vamos a necesitar a Magnesone esta para ganar, ¿no? Esto lo que varía, como les decía, es en el apartado de partidarios. Otra tarjeta roja, curioso, ¿eh? Tenemos a Magnesone igual. Y bueno, recuerden que llevamos doble Cyrus, así que no debería ser un demasiado problema en conseguirlo. Y si no lo conseguimos, pues simplemente matamos ese Oricorio y a la verga, ¿no? Ahí hice una misplay porque habría que haber marcado a Pichu, ¿no? Pero yo creo que va a salir Cyrus en cualquier momento. No me esperaba la doble tarjeta roja. Pero no tiene energía el vato, está muertísimo. Ahora, si a mí no me hubiese salido Magnesone, igual sí me la liaba. Fuera de aquí. Y bueno, no tiene energía. Así que ya perdió. No tiene forma de conseguir energía. Si mete a Pichu, pues ese vato se va a morir. Lo único que puede hacer aquí es meter un Arceus. Ahí la jugó mal él, porque él tendría que haber puesto a Pichu en la zona activa. No porque lo vaya a dejar, obviamente. Sino porque si te sale otro Arceus, por ejemplo, no sé, alguna forma de remontar que ya estaba perdida, puedes retirar a Pichu gratis, ¿ok? Eso siempre háganlo. Si no sabes qué va a pasar el siguiente turno, no sabes qué vas a robar, entonces pon el Pokébaby en la zona activa que lo puedes retirar gratis, ¿ok? En cambio, si le hubiese salido, por ejemplo, otro Arceus que puede tanquear a Magnesone, ya tiene que quitar otra vez toda la energía de Arceus, ¿entienden? Entonces, o sea, del Arceus que ya tenía uno de energía, ¿no? Entonces, bueno, nunca hagan eso, siempre pongan al Pokébaby por si acaso, ¿no? Bueno, tenemos una pequeña racha con este masito, vamos a ver si la continuamos, ¿no? ¿Qué más les puedo ir contando de este mazo? Bueno, yo decidí meter Lilie porque siento que es muy clave con Magnesone. Siento que Raikou lo utilizamos más que todo para robar al principio.
Y al final todo depende de Magnesone. Y en muchos match siento que es muy importante, como por ejemplo Espion, como por ejemplo Suicune. Vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Uy, volvemos a empezar con Reiku turno 2, ¿pero qué es esto? Los planetas se están alineando para el video. Contra Suicune, con Giratina. Y bueno, no tenemos la mejor mano del mundo, pero ya empezando con Reiku en la zona activa, pues tenemos robo todos los turnos, lo cual está bastante bien. Y también vamos a meter un poquito de presión con esos 60 de daño, ¿no? Ok, la cosa es que no va a poder retirar ese Giratina de ahí a menos que tenga hoja, ¿no? Que por lo visto no lo tiene. Ok, tenemos aquí Pokéball. Magnemite, chévere. Vamos a necesitar a Magnesone lo más pronto posible acá. Bueno, todavía no podemos atacar. Lleva yo a hacer mi ataque de la muerte. No, todavía no podemos atacar. Ya tenemos los Cyrus en la mano. Por lo que el que marquemos aquí debería de ser un Pokémon básico. Mejor sería Greninja, diría yo, ¿no? Esa Venus nos ayuda más de lo que parece. Porque la verdad es que mi mano no estaba tan buena. En cambio aquí, mira, me dio Magneton. Tenemos otra vez a Cyrus, que es el importante. Muy bien, muy bien. De hecho ya tenemos todo Magneton. Eso es increíble. Y vamos a empezar a meter presión. Vamos a robar más cartas aún. A ver si sale algún otro básico. Giovanni y Venus. Ok, pegamos. Ahora, no sé si lo digan en la explicación del video, me imagino que sí, porque muchos van a decir, what the fuck, ¿cómo que Giovanni? Y bueno, debo decir que Giovanni me gusta más que Rojo, porque en muchas situaciones... Estoy pensando a ver si lo mato o no. Ok, no le mato. En muchas situaciones... salen más worthy. Me explico. Por ejemplo... Me ha pasado que me enfrentan contra Magnesone, me ponen Greninja capa, ¿sabes? Lástima que no tenemos aquí la capa. Lástima que no tenemos aquí la capa, porque vamos a morir a manos de Giratina. Y ahora es donde ustedes me dirán, si tuvieras a Giovanni lo matabas, ¿no? Pero lo que yo creo que vamos a hacer es usar hoja y atacar. Así se queda 20 de vida. Si no tiene otra Irida, pues no mata. O sea, se muere cuando pegue. Y igual no me mata, ¿no? Igual no me mata porque ese mazo pues no lleva Giovanni, no lleva nada que le aumente el daño, más que los propios Greninjas que no tienen en el campo, ¿no? Así que Magnesone va a sobrevivir. Esa Giratina se queda 20. Y bueno, en esta situación específica, hubiese servido Rojo. Pero les prometo que me sale más worthy traer a Giovanni que a Rojo por los básicos. También, por ejemplo, Reiku pega 60 y me ha tocado batallas contra Buzzwole, donde Feromosa pues tiene 70 de vida, ¿no? Entonces no le matamos y se cura con Erika, ¿no? Y toda la vaina. Ok, ¿esto cuánto pega? 60. Nos podemos curar. Y como le hemos matado a Giratina, va a pegar incluso menos. Aquí metemos a la Lilia fresquita. Que no me salgan cartas es mucho mejor incluso para que no se aumente ese daño el Suicune, ¿no? Así que yo creo que estamos bien así. Este Suicune ahorita pega solo 40, entiendo yo, ¿no? Solo pega 40. ¿Verdad? A ver. Sí. Por lo que en el siguiente turno podemos matarlo con Giovanni. Ya que super efectivo 130. Más Giovanni 140, ¿no? Entonces, bueno, me alegro de tener esta partida. Uy, nos mete la tarjeta. Ok, ya no vamos a meter con Giovanni, pero bueno, no importa. Porque él no nos mata y le hacemos mucho daño. Teníamos para ganar ahí hermoso, pero bueno, no nos dejó. Vamos a pegar. Tarjeta roja. Le voy a meter Mars, porque si yo uso Professor, puede que él me meta Mars también. Y quedo yo sin motor de robo, ¿no? Así que... Lástima que no me salió la capa, porque incluso hubiese sobrevivido un ataque más. Aunque bueno, seguro que ya tiene el que te cuento, ¿no? Vamos a pegar.
Voy a poner esto para quitarme carta de la mano. Para que no se sienta tentado en meterme un Mars o algo. Porque igual Magnezone ya se muere. Porque él lo que va a hacer aquí es retirar a Suicune y pegarme con el otro. Y luego le metemos a Cyrus y ya está. Él tiene que curar porque si no Raikou le mata por quedar a 10, ¿ah? Ok, se mete una capa. Pero nada, tenemos a Helio y listo. Por eso llevamos doble Helio. Porque muchas veces se van a quedar así, con poca vida. Y no es como que vayamos a usar el doble Helio en la partida. A veces sí. La mayoría de las veces no. Pero la cosa es que si llevas doble, es muy posible que siempre tengas Helio en la mano. Siempre, ¿entiendes? Entonces eso es lo importante. Y bueno, tenemos la segunda partida. Mantenemos la racha, perfecto. Me sirve. Debo decir que Suicune no es tan fácil de vencer. Aquí hemos empezado perfectamente. Pero si él empieza turno 2 Suicune y tal, te la lía parda. Te la lía parda, por eso es Lilie, que aquí me sirvió muchísimo. Por eso llevamos el Giovanni. Entonces, por eso llevo específicamente esas dos cartas, porque te ayudan mucho en este match. Ok, GG's. Vamos al Gracia, que ahora sí estoy dando gracias. Y vámonos a la tercera partida. Que seguramente ya no nos toque turno 2 Raikou. Sería muy raro. La verdad, nos puede tocar turno 1, perdón, por cierto. O nos puede tocar turno 2 con otra cosa que no sea Raikou, no importa, ¿no? Ojalá pase para ver cómo gestionamos la partida, ¿no? Ok, turno 2 nuevamente y empezamos con Magnemite, ok. Sí, ya efectivamente tocaba que no saliera Raikou. Vamos contra Darkrai y Silvally, ¿no? Aquí un Giovanni me serviría bastante. Porque le podríamos matar a Pichu de un golpe. Pero no creo que salga, ¿no? Tenemos ahí doble Cyrus. Vamos a ver si logra robar un básico. Porque si no, cuidado, ¿ah? ¡Uy, qué suerte! Bueno, le salió de todo, ¿no? Uf, cuidado, que no podamos perder en un turno con esa mano de él. Si esto fuera Raikou no habría problema. Pero ahorita sí estamos en problema. Ok, tenemos Oricorio por si acaso perdemos la partida. Vamos a ver si robamos Raikou acá. Sí. Lo vamos a poner en la zona activa, aunque me lo mate. Espero robar Sabrina, Venus o algo. Porque necesito robar cartas, ¿no? Vamos a ver cómo gestionamos esto. Sé que Raikou no muere por Por lo menos ese turno. El siguiente turno sí que va a morir, ¿ah? Bueno. Esto es lo malo. Pero es más que todo porque él ha empezado con un turno perfecto, ¿ah? Ese mazo puedes empezar con Pokébaby, pero tienes puedes tener la mala suerte de que no te sale otro básico y pierdes el turno con Pichu ahí y luego no robas nada, ¿sabes? Pero a él le ha salido perfecto. Todo perfecto para pegar con Silvally. Veremos si lo tiene o no. Pero de momento él tiene una mano perfecta. Yo puedo sobrevivir, ¿ah? Yo puedo sobrevivir, no hay problema. Sí que va a salir Silvally. Vamos contra el reloj acá. Wow. Mi amigo le salió todo increíblemente perfecto. Entonces lo que vamos a necesitar aquí es más que todo Lilie. Porque ya Magnezone lo tenemos, ahí está. Lo único que me preocupa es que me pueda meter Sabrina. Creo que voy a meter a Raikou otra vez. Por si acaso me mete tarjeta roja o algo. Robamos aquí carta. Pokébola. Tenemos para pegar con Magnezone en el siguiente turno. Espero que no tenga capa. Porque ahí sí pierdo la partida. ¿Qué harían ustedes acá? Seguramente cargar a ¿no? Pues no. Carga a Darkrai. Yo siento que la cagó ahí. Vamos a ver si eso no le pasa factura. Porque a Darkrai todavía le faltan otros 2 turnos. Claro, a menos que hagas la de meter a Pichu y meter energía y tal, ¿no? Eso seguramente es lo que va a hacer. Vamos a ver cómo gestionamos esto. Me hubiese gustado robar Venus. Pero pues vamos a ver cómo le hacemos.
robado bastantes cartas gracias a Reiko. Ahí está Mars. Ok, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Ahorita él va a meter a Pichu y va a dar energía para Darkrai, ¿no? Por lo que... ¿Cómo lo podemos gestionar? ¿Cómo podemos gestionar esto? Cargar a Reiko y pegarle a código 0 podría ser una opción, yo creo, ¿eh? Matamos a Pichu. No, es que ya no se puede, ¿no? O le va a dar energía aquí, ¿no? No lo sé. Sí. Ok, aquí vamos a meter Mars sí o sí. A ver. Él puede tener algo que me mate. La verdad es que no, porque Silvally puede pegar 120 sí, siempre y cuando tengas a Darkrai cargado, ¿no? Pues no puedes darle energía a los dos. Entonces vamos a meter Mars. Y vamos a hacer esto. Matamos a Pichu. Nos mete un montón de daño con Darkrai. Y creo que va a depender de que él no robe Helio. Eso va a ser la cosa. No. Pero yo creo que esa Mars ahí puede ayudar bastante. Ya ha usado un Professor, así que es muy difícil que le toque el otro para que pueda robar cartas. Creo que se puede. Pokéball. Eso le ayuda, aunque no vaya a poner nada. Más que todo porque le puede salir... O sea, quita cartas del mazo para tratar de encontrar a Cyrus, ¿no? Obviamente no lo pone en el campo porque pues es un Pokébaby, ¿no? Ok, vamos a meter a Reiko acá. Y Lilia solamente me dejaría en 80, igual me mata. Tengo capa. Es que con 100 de daño me mata, ¿no? Entonces yo creo que para quitarnos cartas vamos a meter aquí Giovanni y ya está, ¿no? Igual en la siguiente ronda gano con el otro Magneson en caso de que pase algo. Solamente necesito que no tenga Helio. Porque Sabrina puedo meter Oricorio. Me da igual. Necesito que no tenga Helio. Aunque claro, si mete Sabrina, Silvally me mata igual, cuidado. Le quedan 9 cartas. Yo diría que nuestra Mars ha sido majestuosa. Así que diría yo que esto es partida para mí, ¿no? Yo diría que nuestra Mars ha sido clave ahí. También nos puede meter Mars si nos jode, porque pues no le damos el daño a Darkrai, queda 10. Pero tengo Helios. Tengo un montón de cosas, o sea, puede salir Helios, Hoja, ¿sabes? Pueden salir cualquiera de estos. Mete Gladio. Ya no puede meter Sabrina, ni Helio, ni nada, así que yo creo que esto es GG's. O va a retirar y va a pegar con esto, pero matamos con Magnesone, así que bueno, GG's, ¿no? Me encantó esta partida porque él ha empezado perfecto, chat, ¿han visto? Ha empezado perfecto, o sea, mejor mano no le puedes pedir a ese mazo. Ha empezado de forma impecable y aún así hemos logrado darle la vuelta para ganar la partida. Y vente, Darkrai, para que me des 2 puntos, loco. Para que sepas que no tenías escapatoria, loco. O sea, no ibas a ganar, hicieras lo que hicieras. Jeez. Nice. Amigos, espero que les esté gustando las partidas de hoy. No olvides dejar un poderoso like para apoyar este video. Véanlo hasta el final también, chat. Debo decirles, chat, aquí mientras buscamos la última partida, debo decirles que estoy un poco... Me siento estafado por ustedes un poco. Debo admitirlo, que me siento triste porque habíamos quedado en el directo que hice, que quería platicar con ustedes y tal. Sé que fue mi culpa en haber mostrado ese mazo de Suicune, que igual ya estaba en todos lados, pero yo siento que como se los mostré en el directo, pues cuando subí el video, ustedes no fueron a verlo. Porque ya lo habían visto en el directo. Cuando habíamos quedado que lo iban a ver, para apoyar el canal, para que vieran la explicación del mazo, tal, como yo lo juego. Pero pues no lo vieron y me dolió. Porque está valiendo verga ese video a pesar de que es el mazo más fuerte del meta. Y es el que peor le va en visitas. Pero bueno, chat, yo los perdono.
Ok, vamos contra Celebi. What? Ok, que él empiece turno 1 con esta mierda le jode bastante. Lo digo por experiencia, cuando estábamos probando esto. Así que me imagino que será Leafeon o algo así. No, pues Decidueye. Ok. Ok. Le jode bastante eso. Vamos a ver si logramos robar aquí a Raikou. Ahí está. Le voy a dar energía a Raikou porque puedo retirar fácilmente a Magneton luego. A Magnemite, perdón. Aunque claro, me puede meter tarjeta roja, ¿no? Su Celebi no me afecta en nada a mí. Porque... Decidueye turno 1. Wow. No me afecta nada en mí porque pues... Tenemos... Si nos devoluciona, volvemos a Magneton. Y Magneton se va a la mano. O sea, da igual, ¿no? Ok, vamos a evolucionar. Vamos a meter esto por aquí. Esto por acá. Hoja por aquí. Y ya empezamos a robar carta. Empezamos a meter presión. No sé qué pedo con este mazo. Siento que ha tenido exagerada suerte en que le saliera... No ha robado nada de cartas y ya le salió Decidueye. Pero veremos cómo le hace, ¿no? Porque no tiene energía. No le sirve de nada que le pegue a mi Celebi. Perdón, a mi Raikou porque no hace nada. Por cierto, fun fact. He visto por ahí un dato curioso. He visto por ahí una foto, la vi en Reddit. O en Twitter creo que fue. Que si Celebi te ataca y tienes la mano full, no se activa su efecto. Eso me parece una mamada. Claro, son condiciones que son muy difíciles de cumplir, obviamente. ¿Quién va a estar ahí con la mano full? Pero... Curioso, ¿ah? El vato tenía la mano full, era Charizard, Celebi le pegó y salió un mensaje de que no puedes robar más cartas y no se cumplió el efecto de Celebi. O sea, un poco WTF ahí de parte del desarrollo del juego, ¿no? Supongo que no tuvieron eso en cuenta, ¿no? Porque es raro. ¿Qué sería lo más justo que pasara en ese caso? Yo creo que lo más justo que pasara se tendría que ser... Uy, me da miedo Espirigatito, pero yo no creo que tenga otro fucking... Claro, es que fíjense, chat, ¿qué pasa acá? Yo no creo que él tenga otro caramelo raro, Meowscarada. Sería... El vato estaría bañado en leche, ¿sabes? Entonces, él podría haber retirado y meter... buscar ayuda, pero obviamente yo le voy a matar a Espirigatito, entonces no le conviene, ¿no? Entonces, yo como que tengo el control de la situación ahorita mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a robar cartas. Todo el mazo quiero, loco. Más que todo porque él no tiene pinta de que me vaya a tirar algo, loco. Ok. Vamos a pegar y ya está, ¿no? Vamos a darle energía a Oricorio solo por si acaso. Y pegamos acá. Y le voy a seguir haciendo daño a Decidueye. Como ya estamos robando casi todas las cartas, le voy a meter ahora doble Cyrus a Decidueye y le voy a intentar matar. Siempre y cuando él evolucione, ¿no? Si no hay que matar a Sprigatito porque Meowscarada puede que sea meta en esta nueva temporada. Porque Raikou tiene pues 130 de vida, que es lo mismo que pega Meowscarada, ¿no? Entonces sí, hay que tener cuidado con eso. Le tienes que poner una capa. A veces no sale la capa, etcétera, etcétera, ¿no? Le sale. Wow. Hacía más lechudo, mi pana. Bueno, está bien. Yo confío en que me va a salir el segundo Helio. Pero bueno. Son cosas de la vida, ¿no? El vato ha robado bastante poco. Bueno, sí ha robado bien, pero no ha usado pedir ayuda, no ha usado nada, loco. Ok, vamos por Decidueye. Vamos a usar esto para sacar el otro Raikou. Bien. Vamos a poner esto por aquí. Esto por acá. Esto por aquí. ¿Qué cartas me queda? Me queda Lilie. Me queda... Lilie es más que suficiente. Lilie o el otro Cyrus es más que suficiente para ganar. Y no sé cuál es la última carta que me queda. La capa, ¿no? Bueno, la capa sería la peor de las tres. La capa sería literalmente la peor de las tres. Todo va a depender, chat. Tenemos un 66.6%, ¿no?
de ganar con Lilie, con Cyrus. Espero que me salga Cyrus mejor, ¿no? Aunque bueno, la Meowscarada no llega a Magnezone, ¿eh? No llega en daño, así que da igual. Podemos aguantar. Cura ahí a Decidueye, pero no. Si me sale Helio ya está muerto. Aparte evitamos que se ponga energía. Bastante bien. Y capa. Ah. Nos sale una capiña. Eso no me gusta demasiado, ¿eh? Nada, tenemos que pegar, ¿no? Nos salió la peor de todas las opciones, loco, qué asco. Es que ¿sabes cuál es mi problema, chat? Si Helio es mi última carta del mazo, la voy a perder, ¿ah? Así que yo creo que hay que retirar aquí. Y pegar con este. Porque, fíjense, si me sale última carta del mazo Helio, ya este le va a dar tiempo de cargarlo. Ese va a ser el pequeño detalle. Y me pega 100, aunque esté en la banca. En cambio aquí puedo curar, ¿no? Por favor, no me jodas con el última carta de Helio, ¿no? Chat, cadena de oraciones. Para que salga el segundo Helio. Porque estoy empezando a tener un poco de miedo. Me mete Giovanni porque sabe que luego me mata con Decidueye, ¿no? Dale, Helio, Maboy. Por favor, por favor, por favor. Eso, gracias. Casi me caga el Helio, ¿ah? Pero no. Helio siempre cumple. Uf, apreté culo, chada. Nos iba a quitar la racha ese vato, ¿ah? Pero bueno, lo bueno de que Meowscarada ha tenido muchísima suerte una vez más. Ha empezado de forma perfecta ese mazo que se ve que está bastante briqueable, loco. Llevar doble fase 2 sin llevar ningún tipo de motor de robo me parece una barbaridad. Y aún así le ha salido bien, le ha salido perfecto porque ha evolucionado a los dos importantes. O sea, what the fuck, es mejor imposible y aún así hemos logrado ganar. Así que muy bien. No rompimos la racha. Espero que con esto se convenzan de que mi versión la he pensado bien. No es como que la vi, ¡ay, esta es la que les voy a traer! No, lo practiqué muchísimo ayer todo el día, este mazo, y llegué a la conclusión de que estos son, por lo menos de momento, son las cartas que más me están sirviendo ahorita mismo. Ahora, ¿cuáles son las cartas sustituibles en este mazo? Tienes a Giovanni, tienes a Lilie y el segundo Cyrus o Helio. Eso diría yo que son las tres que tú puedes cambiar como quieras. Puedes meter otra Sabrina, puedes meter permuta o cambio elemental, como le quieras llamar. Puedes meter otra cosa, ¿no? Puedes meter plata, tienes muchas opciones. Sin embargo, como les digo, yo probé bastante todas esas opciones y he llegado a tener incluso racha de derrotas. Miren, les muestro, probando el mazo, probando como lo tenía antes y tal, como lo encontré en internet y tal. Probándolo, me dio una racha de derrotas bastante heavy. Y entonces, en aquí empezó la vaina y yo dije, no, esto no me convence. Y aquí empezó la racha de derrotas, tuve que empezar a toquetear el mazo. Bueno, dentro de esa racha de derrota la verdad es que estaba toqueteando ya el mazo, ¿no? Probando los partidarios, probando cuál me estaba funcionando, cuál no. Y al final me quedé con este. Así que bueno, amigos, espero que hayan disfrutado las partidas del día de hoy. Déjenme en los comentarios qué opinan de este mazo, si les gusta, si lo van a jugar, si todavía no tienes a Raikou, pero si tienes a Suicune, te voy a dejar un video por acá de el mejor mazo de Suicune de la temporada. Es el mazo más fuerte del meta. Pruébenlo, háganse bueno con ese mazo porque va a estar muy fuerte. Es un mazo muy consistente que incluso a Raikou le puedes ganar si te salen bien las cosas y a Raikou no. Me pasó mucho que los Suicune me papeaban y aunque tengan debilidad al eléctrico. Así que ese mazo la verdad está muy fuerte. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Chao.